Saludos, heroico y noble pueblo de Venezuela y a todos los pueblos del mundo. Nuestro Cultivando Patria, pues en esta nueva etapa de los 18 motores de la Agenda Económica Bolivariana, hoy nos toca visitar una espectacular y mágica experiencia de quizás de las filiales de PDVSA más importantes que tiene nuestra gran industria petrolera, que es el INTEBET. Es un centro de investigación y desarrollo responsable de la resolución técnica y científica de todos aquellos problemas que pudieran insurgir en la industria petrolera o que pudieran preverse para que no sucedan como tal y dar una respuesta en procura de la soberanía tecnológica, la soberanía productiva y la soberanía energética. Y estamos con unos invitados de lujo hoy, con el ingeniero Osvaldo Zamora, que es magíster en ingeniería de petróleo, la ingeniera María Yanet Camacho, que pronto creo que va a ser mi alumna también ahí, no sé si eso será cierto por allá, y el doctor Javier Espinosa, que está por allá escondido, esperando para explicarnos un proceso, y dos invitados de honor, pues, que están acá. Alejandro Torres, ya van a saber quién es Alejandro Torres, y Sofía Tobar, dos ingenieros de 14 y 17 años respectivamente, que ya van a ver lo que son capaces de hacer. Osvaldo, ¿qué estamos haciendo acá en este laboratorio y qué hace INTEBET para resolver los problemas técnicos de la industria petrolera y de la energía en el país? De acuerdo, Wilmar. Bueno, bienvenidos, muchachos. Bienvenidos, Wilmar, a tu casa, a su casa, sí, a INTEBET, al centro, a la filial tecnológica de Petróleos de Venezuela. Bien, excelente la introducción que acabas de dar. Somos esa casa que le provee las soluciones tecnológicas a todas las áreas del trabajo del petróleo y gas. Y más allá de eso, pensando nuevamente en la transición energética, vamos también ya enrumbados a esas nuevas energías que puedan permitir y proveerle soluciones al pueblo venezolano. ¿Sí? En mi Tú eres caso, responsable de un área, me dijiste, de casi todo el circuito primario. Totalmente. Que llevas ahí bajo tu responsabilidad y luego le entregas el testigo a otra compañera, a otro compañero que creo que es José Arevalo. José Francisco. José Francisco. Ajá. ¿Cuáles son esos circuitos que tú llevas? De acuerdo, fíjate, dentro de los procesos de la cadena de valor de hidrocarburos está el inicial, que es el proceso de exploración y producción. ¿Okay? Dentro del proceso de exploración y producción están las fases claves, que es desde el descubrimiento de la reserva de crudo o gas, la caracterización de ese recurso energético y la facilitación de poder dar al negocio cuáles son los principales esquemas de explotación para producir ese hidrocarburo. Nosotros aquí en INTEBET soportamos a todas las direcciones ejecutivas de producción de Petróleos de Venezuela, a sus filiales y a las empresas mixtas, de darle oportunamente esas respuestas en el área de exploración, caracterización de yacimientos y producción. Un detalle que no lo dijo Osvaldo porque él es muy tímido y muy humilde. Más de 200 procesos tecnológicos y científicos se desarrollan aquí en este centro. Y la doctora María Yanet Camacho nos va a explicar uno de ellos, que creo que está por aquí. María Yanet. Bueno, bienvenido a los laboratorios. Ponte el micrófono por aquí. En estos laboratorios, específicamente laboratorios de yacimiento, nosotros nos encargamos de la caracterización del yacimiento como tal, del activo primordial para la extracción del hidrocarburo. Nosotros en este laboratorio cumplimos con el proceso de la medición de lo que serían las características principales de la roca, las características básicas tales como permeabilidad y volumen poroso. Aquí tenemos el proceso mediante el cual el equipo con el que nosotros ejecutamos esas mediciones básicas de la roca. Es un equipo ensamblado, tecnología propia, nosotros mismos nos encargamos de hacer pruebas, son equipos de desplazamiento en el cual nosotros incorporamos la muestra de estudio, una muestra de roca como esta que ven ustedes aquí, empacada. La muestra está empacada, adentro tenemos una roca que puede ser material consolidado o no consolidado, tomado de los diferentes yacimientos que tenemos en nuestro país, y lo introducimos dentro de este equipo y hacemos cumplir un proceso el cual lleva como base fundamental dentro de los estudios de ingeniería la ecuación de Darcy. Entonces nosotros aplicamos un proceso... La ecuación de Darcy, vamos a mostrársela ahí. Ingeniería de petróleo básica, yacimientos 1. Entonces nosotros en ese proceso
y lo que hacemos es introducir un volumen de gas. Nosotros hacemos correr un flujo, el cual se mide con este flujómetro que tenemos por aquí, y aplicando la ecuación de Darcy, conociendo la viscosidad del fluido, podemos determinar a través del diferencial de presión cuál es la permeabilidad que tenemos en el medio poroso. 2.000 PSI era que estaba sometido eso allí. Puede estar incluso hasta más. Ay, Dios mío. Hasta más. Bueno, extraordinario. Vámonos para allá donde está Javier Espinosa. Gracias, Mariana, vente con nosotros para que nos apoyen acá. ¿Dónde está Javier, que tenía por aquí una prueba que también está realizando, que está a altísimas temperaturas? Javier, mucho gusto. Encantado. Cuéntame, ¿qué estás haciendo por acá? Sí, en este momento, bueno, como explicó el ingeniero Marianet, una vez conocidas las propiedades de la roca, permeabilidad, porosidad, el volumen poroso, ensamblamos, ya tenemos ensamblada la celda, la colocamos en el horno. En este horno que está acá. Y procedemos a realizar la prueba que en ese momento esté determinada. Estos son simuladores físicos que nos permiten evaluar diferentes parámetros, como por ejemplo pruebas para evaluar el factor de recobro de una solución química, bien sea tipo ASP o cualquiera de los componentes. Ajá. Por separado. Tenemos pruebas también para medir el efecto de control Por acá. de soluciones poliméricas basadas en geles. ¿Podemos mencionar alguna de estas soluciones, Javier? Sí, por supuesto. ¿Cuál de? Ajá, esta, por ejemplo. La solución es inyectada como una solución polimérica. Ella tiene en su interior también un entrecruzador que permite iniciar un proceso de gelificación de lo que es un gel muy suave hasta ir adquiriendo concentraciones mayores, dependiendo de lo que necesitamos. Si necesitamos, estas son tecnologías para bloquear fluidos no deseados. El agua siempre es un fluido no deseado. El gas, cuando se trata de un gas de inyección y tenemos una recirculación por efecto de una canalización matricial o una canalización de un inyector a un productor, y necesitamos bloquearlo, utilizamos formulaciones de carácter sellante, que tienen la capacidad de no discretizar entre los fluidos que hay en el yacimiento, es decir, van a sellar agua, gas y petróleo. En el caso de formulaciones no sellantes, va a existir un efecto de PR, que es una disminución desproporcional de la permeabilidad, lo cual se traduce en que tenemos la capacidad de bloquear más a los fluidos indeseados, el agua y el gas, que al petróleo. Esto es una tecnología que no incrementa producción, pero sí disminuye la producción de los fluidos no deseados. Esa tecnología, Javier, es totalmente venezolana. Esa tecnología es una tecnología desarrollada en los laboratorios de PDVSA Intevep, con más ya de 25 años de ¿Cuánto tiempo su tiene elaboración. Intevep? En Intevep tengo 34 años, 25 años trabajando con esta tecnología. La conocemos desde los inicios y bueno, aquí estamos a la orden para en un futuro muy cercano poder compartir estos conocimientos, que es algo que hacemos en el día a día. Muchísimas gracias. Agradecido a 34 años de los 50 años que está cumpliendo, no hoy, este año Intevep. Vete para acá, María Janet. Bueno, para que cerremos aquí este capítulo, Claro. Osvaldo, la experiencia de ese equipo tan maravilloso que hoy nos ha acompañado en esos procesos. Como te comenté, Wilmar, un placer para nosotros que estés aquí con nosotros. En exploración y producción somos 216 profesionales de los más de 800 profesionales que tiene Intevep S.A. Nosotros acá desarrollamos tecnología para ser incorporada al negocio de hidrocarburos. Javier le mostró Multigel, que es una de nuestras 100 tecnologías que tenemos en Intevep, más de 100 tecnologías que tenemos, que atacamos problemas en el pozo, luego atacamos problemas a nivel de superficie y luego nos vamos a las refinerías a recibir los productos finalizados del petróleo. Corazones y mentes venezolanas, tecnología y desarrollo venezolano. Aquí también la generación de relevo de nosotros. Está aquí. Lo esperamos pronto. Presente. Gracias, Javier, nuevamente. Un placer. Cultivando Patria, pues. Bueno, este novedoso segmento va a ser de Sofía Tobar y de Alejandro Torres. Sofía Tobar tiene 14 añitos, estudia tercer año, va a pensar ahorita,
haciendo robótica en el semillero científico. Y Alejandro, que tiene 17 años, está también haciendo robótica y ya está para graduarse. No, Va para sexto año. ¿Eh? No te vayas a poner el micrófono tan lejos. Yo quisiera darle la palabra a Sofía, porque vamos a interactuar con el doctor Jorge Rojas, que es el director del laboratorio de mecatrónica de Intebet, experto en robótica también. Y por acá está con nosotros la doctora Mayra Delgado, que ya le tienen por ahí una sorpresa, es ingeniero química, ¿verdad? Y por ahí Sofía le preparó una preguntita bien chévere, ¿verdad? ¿Dónde está Camburini? Por acá está. Y el ingeniero Fabio Camburini. Bueno, Alejandro, ¿qué te pareció la experiencia allá abajo con el laboratorio que vimos? Bueno, la verdad muy interesante, ya que uno como joven realmente uno no se interesa por ese tipo de ciencias y más que todo uno lo ve y lo ve así como extraño así de lejos y nunca se interesa por investigar lo que son lo del crudo y sus derivados o cómo se puede utilizar en ciertas formas o en qué otras ocasiones también se puede utilizar y cuándo no. ¿Y cómo opera? Tú me preguntabas algo, me decías algo de los relays, ese tipo de cosas. No, está comentando que el petróleo se usa para muchas cosas hoy en día. Inicialmente también, por ejemplo, en el caso de los relés que uno utiliza en la electrónica, en la robótica también, está recubierto por una capa de plástico. Y claro, el plástico es un ¿Polímero qué? del petróleo. ¿Y qué le íbamos a preguntar al doctor Jorge ahí, que tú me dijiste, tenías una inquietud? Le iba a preguntar que habían comentado que estaban viendo cómo hacían para controlar aviones como si fueran drones. Para el chequeo de la fuga de petróleo y eso, para usar los drones para ese tipo. Ajá, doctor. Gracias por permitirnos entrar a su recinto. Gracias a ustedes por la visita. Justo ahorita estábamos haciendo algunas pruebas, ¿no? de algunas tecnologías que se están desarrollando aquí. Interesante la pregunta de Alejandro. Sí, bueno, las aplicaciones de la robótica son muy variadas, muy versátiles. En el caso digamos, la producción de petróleo, como se trata de procesos que están distribuidos en una geografía muy amplia y tenemos dificultades muchas veces de llegar a esos sitios, es decir, el petróleo no está en los lugares donde nosotros... en la Plaza Bolívar. En donde nosotros normalmente estamos dispuestos a vivir, ¿no? Pueden estar en lugares realmente inhóspitos, realmente con dificultades para llegar, y entonces siempre va a ser importante la supervisión remota sobre todo, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos sistemas de instrumentación en campo que podemos utilizar para monitorear nuestros procesos en salas de control, pero en los casos en los que no tenemos esa instrumentación, ese tipo de soluciones son aplicables, ¿no? Tener drones que nos permitan visualizar, por ejemplo, un derrame, alguna falla en algún oleoducto, alguna tubería de producción, son importantes. Incluso también en las áreas subacuáticas, marinas, allí también se aplican las tecnologías de la robótica, porque muchas veces es difícil para un ser humano realizar alguna actividad, algún proceso submarino, por ejemplo. Entonces esa es otra área en la que la robótica, digamos, tiene relevancia para el área petrolera, ¿no? Para el área de la producción. Fabio, ¿qué complementamos ahí la pregunta de Alejandro? Nosotros, bueno, como parte del equipo de mecatrónica, somos un grupo muy variado de diferentes profesionales de diferentes áreas, ingenieros de sistemas, ingenieros mecánicos. Entonces, bueno, un grupo multidisciplinario. Entre ellos, bueno, tenemos personal o compañeros que nos apoyan a nosotros a la hora de desarrollar diferentes desarrollos o investigaciones. Y actualmente estamos nosotros investigando, desarrollando un prototipo para un microgenerador. Un microgenerador es lo que para generar energía. Una fuente de energía. Es una fuente de energía para la instrumentación que hay en campo. Como comentó Jorge, las zonas están muy remotas, a lo mejor no hay acceso a energía, entonces a través del gas que sale del subsuelo, que viene acompañado con el petróleo, con ese gas estamos haciendo generar una turbina, para que genere electricidad y podamos tener nosotros
alimentar nuestra instrumentación y poder Poder operar tranquilamente. Bueno, Sofía que hizo una pregunta para ella, Candela. Primero, mi amor, ¿qué te pareció la experiencia en ese laboratorio que fuimos allá abajo? Bueno, como dice Alejandro, uno como adolescente siempre se interesa en esos temas, aunque no estemos tan asegurados de lo que significa o de lo que uno puede experimentar. Pero sabiendo que algunos de esos fluidos están conectados con algunos proyectos de robótica, es interesante saber que por lo menos algunos de esos fluidos sirven para hacer alguna pieza, algún tornillo, alguna placa, sí. Entonces es interesante aprender más sobre esa área. Tú tenías una pregunta para Omaira, que era... Bueno, Omaira me dice que ella es sobre química. La pregunta que yo tengo es sobre algún prototipo y se la voy a hacer a ellos dos. Si un Arduino se quema y está en un prototipo con algún LED, ¿el prototipo se quemaría o se quemarían los dos? Ok, bueno, entiendo que la pregunta hablas de quemarse, pero uno podría ampliarla, ¿no? Podría hablar de fallas, de que el sistema de alguna manera pueda seguir funcionando o de alguna manera se detenga, se bloquee, o a veces uno habla de operaciones en funcionamiento degradado, es decir, que sigue funcionando, pero no con todas sus funcionalidades o no con toda la amplitud de su función, ¿no? Entonces, eso va a depender, la pregunta que me haces va a depender del sistema que estemos creando. Generalmente, el Arduino se va a comunicar con señales de bajo voltaje con otros dispositivos. Entonces, cuando ocurra alguna falla, generalmente, bueno, se daña el Arduino y los demás dispositivos pueden seguir funcionando. Muchas veces los dispositivos van a depender de la programación que tú hayas implementado en el Arduino. Entonces, en ese caso, sí podría fallar, digamos, los dispositivos que dependen de esa programación podrían fallar. ¿Qué es lo que muchas veces se utiliza en estos sistemas, sobre todo de alto riesgo? Algo que llaman redundancia. Incluso hay sistemas de votación en los que puedes tener varios Arduinos, por ejemplo, y que la decisión que tome de alguna manera se haga en conjunto. Es decir, así como votan las personas para decidir tomar una decisión política, por ejemplo, los dispositivos también se pueden utilizar para sistemas de votación. Si, por ejemplo, uno falla y otros dos siguen funcionando, puedes hacer que el sistema siga cumpliendo su función. Eso lo llama redundancia, sistemas redundantes. Bueno, Sofía, no le vas a dejar sin preguntas a Omaira. ¿Qué se te ocurre preguntarle a Omaira? Bueno, usted me dijo que es de química, ¿no? Sí. ¿Hay alguna área de química que se relacione con la robótica? Sí. Por supuesto, Sofía. Bueno, como detalle importante, debo señalarte que nuestro petróleo tiene dentro de su composición elementos tan interesantes como lo es el níquel y el molibdeno. Estos elementos se utilizan precisamente para fabricar piezas que se utilizan en todos esos componentes de robótica. Entonces, así como decía Jorge, que la robótica está ya universalizando muchas de las operaciones, como químico debo decirte que la química también está en todo. Y como químicos apalancamos igualmente los procesos de ustedes para generar esos microcomponentes o incluso a raíz de los procesos de refinación y petroquímica obtener esos componentes de polímeros y de plástico que, como ustedes bien saben, se utilizan incluso como materiales aislantes y como compositos de carbón-carbón, que ahorita son sustancias muy modernas que se utilizan en transistores y en componentes de la electrónica y de la robótica. Un mensaje para los jóvenes, Alejandrito, después de esta experiencia. Bueno, un mensaje muy importante es estudien, que a pesar de que sea muy fastidioso o no quieran pararse muchas veces y a estudiar, el estudio es lo mejor que puede haber, y por lo menos en mi caso, yo soy uno de los que están en vacaciones, están estudiando porque siempre hay algo nuevo que aprender y siempre hay algo más interesante cada día. Sofía, un mensaje para los chamos y las chamas. Así como dice Alejandro, estudien, y si quieren saber más sobre la robótica, aprendan, lean. Si pueden practicar, practiquen, compren su Arduino, compren sus LED. Y uno no puede buscarse un juguetico, hay un control remoto, eso es un carrito de control remoto o de control Claro. de portones, los controles de portones que son... Sí, claro. Y pueden ensayar con eso. Mis hijos hacían eso, se llevaban el carro, agarraban los controles remotos de unos carritos que tenían de juguete
e hicieron un control remoto para abrir el portón y se sacaron el carro escondido. Eran unos maleantes pues ahí, nada más que ya se acomodaron. Cultivando patria con los niños, jóvenes, adolescentes, con los científicos, la científica de nuestro país. La ausencia de la mirada es también responsable de la pérdida de empatía en la era digital. De hecho, al niño pequeño se le niega la mirada cuando la persona con la que se relaciona mira fijamente el smartphone. Solo en la mirada de la madre hay el niño pequeño apoyo, autoafirmación y comunidad. La mirada construye la confianza original. La ausencia de la mirada conduce a una relación perturbada con uno mismo y con el otro. Esto lo destaca el autor surcoreano Jung-Chul Han en su obra No Cosas, que es un libro que creo que comentamos en alguna oportunidad y que de alguna manera Chul Han plantea acá el impacto tremendo que en las relaciones humanas, en las relaciones consigo mismo, las tecnologías de los celulares tienen en el individuo y en el colectivo. Y esto lo destaco porque en esta experiencia novedosa de hoy, que compartimos con Sofía y que compartimos con Alejandro, jóvenes, niños jóvenes, venezolanos, que tienen el reto de vivir esta era donde un autor nos alerta sobre los peligros que pudiera tener esta tecnología, que es una tecnología que vino para quedarse y para evolucionar, para avanzar. Pero lo que en materia de relacionamiento humano, del contacto visual, del mirarnos cara a cara, del tocarnos, del olernos, del sentirnos como tal, del percibir la realidad de manera más concreta y no solamente desde la óptica de la virtualidad, a ellos que les corresponde la conducción del país dentro de 20, 25, 10 años quizás, 10 años, tendrá 27 años Alejandrito y 15 años tendrá 28 años, 29 años Sofía. Y los cambios tecnológicos, las brechas tecnológicas en estos momentos son extremadamente aceleradas. Alejandro le preguntaba al doctor Jorge allá sobre algunos sistemas de programación que se usan. El doctor le explicaba algunos que él utiliza, pero también lo alertaba de la violencia con que cambian esas tecnologías, lo obsoletos que se hacen de manera tan inmediata y que, bueno, siempre hay que estar investigando, hay que estar buscando. A esa realidad se están enfrentando nuestros niños y nuestros jóvenes. Y por eso el compañero presidente nos convocaba a la unidad de las 5 grandes generaciones que de manera arbitraria nos hemos atrevido a constituir para que desde ese abordaje, desde esa generación de los años 60, de los años 50, que de alguna manera inició las luchas por la liberación y la soberanía de Venezuela, nuestra generación de los años 70 a los años 80, que nos tocó librar también batallas y realidades políticas, circunstancias políticas, que es un criterio importante a considerar para determinar la definición de una generación. No solo es la circunstancia tecnológica, para no hablar de brecha tecnológica, la circunstancia tecnológica, sino también la circunstancia histórica, la circunstancia política que deviene en un momento determinado. Y eso se traduce luego en una circunstancia cultural, porque es el resultado final de las brechas generacionales. Yo le preguntaba a los muchachos, antes de iniciar el segmento editorial, sobre su percepción de las tecnologías de los celulares, y la visión de ellos es totalmente distinta a la mía. Porque su visión, ellos como ya técnicos que son especialistas en robótica, que están siendo, lo ven desde el punto de vista de la tecnología. Este es mejor que el otro, este es más pequeño que aquel, uno es más grande, tiene más alcance, tiene más funciones, desde esa óptica. Nosotros, que vivimos en la época del teléfono de teclas,
del teléfono de ruedita, el teléfono de ruedita, que vivimos la época de la batea, que le colocaban una plancha de ulano, que era un polímero que se le podía hacer un dibujo y de manera muy delicada se le quitaba la pequeña película que tenía y con eso hacíamos afiches, ¿verdad? En la época en que usábamos, qué sé yo, el mentol chino para curarnos las picadas y ahora existen pues tecnologías con rayos láser, con, qué sé yo, nos cosían con alambre cuando teníamos una herida, escuchábamos Radio Rumbo, Radio Continente, Radiodifusora Venezuela y ahora la gente escucha Spotify, ve Netflix, ve, ¿qué ves tú? Ninguno de los dos. Ve comiquitas en YouTube, ¿me entiendes? Era, bueno, antes de la era de la ruedita del teléfono, que le damos vuelta, y de la máquina de escribir que tenía su cintica negra y blanca, negra y roja, pasamos a el mensaje de audio. ¿Dónde está mi teléfono por ahí? El mensaje de audio que ya traduce el audio en letra, en contenido. Y el reto más grande que tenían las tecnologías de información para entonces era cómo transmitías imágenes. Era imposible cuando veíamos los supersónicos, era imposible creer que Robotina ya hoy es obsoleta. Robotina ya hoy es obsoleta. Que los carros voladores de los supersónicos, que esa comiquita no la vieron ustedes seguramente, o sí la vieron, ¿verdad? Ya los carros voladores ya están, ya en China son una realidad. Ya hay drones taxis, ya hay trenes que flotan, levitan sobre campos magnéticos y, por supuesto, la visión y los retos que ellos van a tener son totalmente distintos a la que nosotros tuvimos en ese momento. Ese telefonito, para seguir con el tema del smartphone que nos invita Chulhan a leer en No Cosas, ¿verdad? Pasó luego al telefonito de las teclas, tic, 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 tic. Antes era una manillita que se le daba y tú conseguías el tono y le dabas allí. Después vino la ruedita y después vino las teclitas. Ahora, bueno, ahora sigue teniendo teclas y este dedo se convirtieron en las herramientas más importantes del ser humano. Más allá inclusive que la vista, más allá que el olfato. El día que salgan los teléfonos con olores, se acabó la patineta, pues porque algunos dicen que el instinto y el sentido más primitivo que tiene el ser humano es el olfato. Es lo que te permite inclusive alertar de peligros, alertar de cosas o atraerte con cosas agradables, con cosas bonitas, con cosas buenas. Esas 5 generaciones que contempla la participación protagónica de estos jóvenes, de estos niños, ¿verdad? Tiene ahorita un debate bien hermoso, bien nutritivo de aquellos abuelos nuestros, bisabuelos, que quizás muchos de ustedes a lo mejor no los conocieron, que estuvieron en las luchas en los años 50, 60, 70, con la generación nuestra, que inició sus luchas fácticas en los años 70, 80, 90, y que ahora estamos en este proceso de construcción de una nueva humanidad que ya es una realidad. La nueva humanidad ya es una realidad en lo tecnológico, en lo cultural y en la circunstancia política. 3 criterios para la valoración de generaciones. Estos jóvenes se van a conseguir con un mundo multipolar. Se van a conseguir con un mundo donde ya la hegemonía de los imperios dejó de existir. Y van a tener que ver enfoques de la geopolítica de manera distinta a la que quizá yo viví cuando nos tocaba batallar contra un imperio hegemónico. Habían 2 polos en principio. Cae la Unión Soviética en el año 89, por allí 90, y viene el hegemón. Cambió el patrón oro por el patrón dólar en el sistema financiero. Ahora ya está radicalmente, prácticamente muerto el patrón dólar y se va a la cesta de monedas nacionales que se está construyendo con tecnologías de información. Ya la inteligencia artificial es una realidad que antes era casi que imposible pensar en ello y en ese sentido pues estamos enfrentando un reto, un desafío que para ello es el semillero científico que la Revolución Bolivariana viene construyendo y la posibilidad de compartir en estos espacios donde ya hay avances importantes en materia tecnológica, materia científica, en este caso particular
en el área de los hidrocarburos. Bueno, esa experiencia de hoy para nosotros ha sido muy maravillosa, Sofía. ¿Cuál es tu valoración de este día, de esta percepción de, a ver? Bueno, yo pude aprender mucho hoy, sobre todo, como usted estaba hablando, sobre la tecnología, sobre los teléfonos, que pasamos de ser a un telefonito con rueditas, botones, a un teléfono grande que se puede comunicar con otras personas de otros países, sobre todo la Puede ver, mecatrónica, sí, la mecatrónica, sabiendo que algunos teléfonos también están hechos de algunos elementos de la mecatrónica. Me pareció increíble el día de hoy poder aprender mucho más de lo que ya sabía. Excelente, excelente. Alejandrito. Bueno, el día de hoy fue bastante interesante, como dijo la compañera. Fue algo que uno no ve todos los días, y el saber cómo opera el crudo en nuestras vidas es un factor muy importante hoy en día, y con la robótica misma es algo muy interesante de ver y de aprender cada día más. Bueno, yo cierro este segmento con una reflexión del padre libertador que el 15 de septiembre de 1830, en carta que le enviaba al general Briceño desde Cartagena ya, 1830, estamos hablando ya en la fase final de la vida física de Bolívar, y estaba llegando Rafael Urdaneta, su gran hermano, su gran amigo, su gran confidente, a Cartagena. Y le escribe Bolívar al general Briceño, y uno de esos párrafos de esa misiva resalta lo siguiente. Cito a Bolívar: en la anarquía en que hemos quedado, yo estoy obligado, como los demás ciudadanos y soldados, a contribuir a salvar la patria. Y desde luego, ofreceré mis servicios a la República para que me emplee como soldado. Esta frase de Bolívar sintetiza el compromiso, sintetiza la convicción que todo venezolano, todo ser humano, desde los más adultos hasta los más jóvenes, hemos asumido genéticamente. La convicción por la patria, la convicción por el país, la convicción por la venezolanidad, la convicción por la soberanía. Esa patria que a él le tocó construir después de tantos años de guerra contra el imperio más poderoso de la época, bueno, es una etapa que nos está tocando vivir a nosotros con una forma de lucha distintas, pero guerra al fin, que ahora opera en el espacio del inconsciente, en el espacio inmaterial, en el inconsciente y en el consciente, y en el espacio ultraterrestre, y que usa armas como esta. No usa los chopos o los floretes que usaban antes, ni los rifles, ni las espadas. Usa bombas hipersónicas, usa misiles guiados, bombas atómicas, ultrasonido y tecnologías que minan la voluntad del contrario hasta doblegarlo. El compromiso genético es el compromiso que nos dejó Bolívar, y con la convicción de esta generación genial, como hemos decidido llamarla, porque así es, generación genial de grandes retos, de grandes desafíos, despedimos nuestro programa. Hasta la victoria siempre.